El Arsenal, en efecto, como informamos por aquí, está buscando un extremo, por derecha, por izquierda. Estaremos hablando de ese tema y de los nombres que salieron el día de hoy, algunos ya conocidos, otros no tanto. Y estaremos también hablando sobre la posición de Declan Rice. ¿Qué quiere el Arsenal para el medio campo? ¿Un 8, un 6, un híbrido? Lateral izquierdo, estaremos comentando esos temas y mucho más, además de lo de Eddie Nketiah, lo último en la información Gunner del día de hoy. Empezamos con las noticias Gunners, invitándote a dejar tu me gusta, suscribiéndote al canal y por supuesto haciéndote miembro nos ayudas aún mucho más. Si está en tus posibilidades dejar una propina para el canal a través de la membresía más básica, nos estás ayudando y mucho para poder seguir trabajando aquí a diario y traerte el contenido que consumes y que te acompaña durante tus horas de trabajo, estudio, en la oficina, mientras estás jugando a la Play. Te acompañamos aquí, pero esperamos que también nos acompañes con tu apoyo. Ahora sí, arrancamos con las noticias Gunners del día de hoy. Y bueno, en primer lugar, el día de ayer ya se despidieron. Bueno, el Arsenal comunicó la salida de 22 de sus jugadores. Tres de ellos todavía hay conversaciones con la intención de poder retenerlos, sobre todo Karl Hein y a Mario Koscielny. En el caso de Real Waters parece que la situación está bastante avanzada ya hacia la salida y el jugador tiene pretensiones del club escocés, el Rangers escocés. Y bueno, Mohamed El-Neni se despidió, obviamente el jugador ya pasa a cumplir su próxima etapa como futbolista. El día de ayer fue la despedida oficial del club, publicando videos de Mohamed El-Neni y también de Cedric Suárez. Mohamed El-Neni dijo que siempre estaremos en su corazón y lo mismo Cedric Suárez. Ambos jugadores van a ser bastante extrañados en la plantilla porque han cumplido un rol mucho más allá del futbolista, el del compañero, el del instructor, el del guía, el de mentor. En el caso de Cedric Suárez ha sido importantísimo para el involucramiento y para la adaptación de jugadores como Gabriel Martinelli, Gabriel Magaláes. Ha sido importantísimo en ese periodo cuando el Arsenal todavía no tenía referentes y mucho menos que pudieran hablar portugués dentro del campo de juego o en los entrenamientos. Estaba por ahí Edu, pero es diferente tener un jugador que, como Cedric Suárez, pudiera haber llevado también al grupo de los jugadores que llegaban, que se estaban adaptando. Y además recordemos ese momento que vimos en el documental de All or Nothing contra Alexandre Lacazette, que estuvo de verdad tuvo un comportamiento muy inadecuado. Y bueno, Cedric Suárez claramente se ganó el respeto no solamente de los jugadores, sino creo que también de los aficionados. Después de ver el tipo de manejo que tiene dentro del campo y sobre todo fuera de él, ¿no? Cuando no lo vemos, cuando las cámaras no lo están enfocando, cuidando a los suyos, y creo que es los jugadores que por supuesto uno respeta, ¿no? Que no valora para su equipo con la actualidad que tenemos, pero lo respeta mucho, ¿no? Ambos van a ser técnicos, Cedric Suárez y Mohamed El-Neni ya tienen sus insignias de la licencia para ser técnicos en Europa, así que vamos a seguramente verlos en alguna otra etapa, pero en el caso de Cedric Suárez todavía quiere jugar. En el caso de Mohamed El-Neni, a pesar de que siempre salen estos rumores de que el fútbol turco lo quiere, lo cierto es que Mohamed El-Neni está 100% enfocado ahora mismo en que su club, el nuevo, el suyo, el propio, el que ha formado, avance y se consolide. Sigamos con la información. Ahora empezamos a hablar de fichajes porque más que de llegada o de salidas, vamos a hablar mucho de llegadas o posibles, ¿no? Mejor dicho, en el Arsenal. Y bueno, vamos a empezar con la noticia que el día de ayer salió relacionado a Eddie Nketiah. En la Telegraph informaban que el Fulham ha hecho de este jugador, o el Dazan, perdón, ha hecho de Eddie Nketiah su prioridad para este mercado en cuanto a delanteros se trata, pero que tendría competencia y rivalidad con equipos como el Wolverhampton, Crystal Palace. Y también por ahí está sonando el Brentford, que podría ver la salida de Ivan Toney y estaría interesado en Eddie Nketiah y hasta el mismo Everton. Así que candidatos a Eddie Nketiah le sobra. En la temporada pasada también le sobraban candidatos tanto en Inglaterra como fuera de ella. Y ahora mismo queda, como siempre decimos, la decisión final en el jugador. Él ahora está en vacaciones. El club no le ha comunicado que quiere desprenderse de él. El club no le ha dicho hasta aquí nomás contigo. Lo que sí es consciente es Eddie Nketiah que el Arsenal está en búsqueda de jugadores que pudieran estar por delante de él en la escala de prioridad o de jerarquía para Mikel Arteta al momento de confeccionar y armar la plantilla y los equipos para la próxima temporada. Así que Eddie Nketiah, si bien es cierto, tiene valor de mercado, el jugador no quiere salir y el Arsenal, específicamente Arteta,
está tranquilo y contento con la presencia de Eddie Nketiah. Sin embargo, es consciente de que si sale le daría ingresos suficientes, importantes como para atraer a un jugador que tal vez valore un poquito más o de manera diferente de la que valora a Eddie Nketiah u a otros jugadores. Así que esa es la situación ahora mismo con Eddie. Él está de vacaciones, todavía no ha habido conversaciones con el campamento, con los agentes de Eddie Nketiah, mucho menos para transmitirle que está en venta, sino todo lo contrario, para manifestarle que habrán ofertas y que finalmente la decisión recaerá en él si es que quiere continuar o quedarse. Le quedan todavía, si no me equivoco, 3 años de contrato. Él creo que termina en el 2027, o sea, tiene la 24-25, 25-26 y la 26-27 creo que ya sería el año extensible que le suele agregar el Arsenal a estos contratos. Y bueno, el salario no sería inconveniente para ninguno de los clubes que estamos mencionando, tal vez para el Everton un poco, pero sí para el Fulham y el Wolverhampton estaría y cuadraría dentro de las cuentas y las finanzas para ellos. Por lo cual, simplemente esperar a ver si esto avanza. Ahora mismo no hay nada más que ello. Ha habido reacciones, por supuesto, sobre la salida de Nketiah. Le están prendiendo velitas, dice, para que salga. Yo no sé por qué no le prenden velas mejor para que otros jugadores vengan al Arsenal antes de que se vayan los nuestros. Yo creo que es más importante que lleguen antes de que salgan. Ya cuando lleguen podemos pensar si salen o no. Ciertamente, Eddie Nketiah es el jugador que más dinero le puede dejar al Arsenal en toda su historia como vendedor. El Arsenal no es un club vendedor. No es un club vendedor, no se ha caracterizado por estas grandes ventas estratosféricas, pero Eddie Nketiah podría ser tranquilamente el jugador más caro de la historia del Arsenal en cuanto a ventas se refiere. La valoración del Arsenal es mucho más alta de la que algunos hinchas tienen. Algunos le dicen 5 millones, 10 millones, se los regalo. Hermano, piensa un poquito más y después habla. Yo no regalo a mis jugadores, no así. Bueno, hablemos de Declan Rice, porque hoy ha habido un informe bastante largo, extenso de Gunner Blog, de James McNicholas, a quien lo vamos a invitar aquí para conversar seguramente sobre el mercado de fichajes, sobre el presente del Arsenal. Lo conocimos en Sevilla, compartimos teléfonos, tienen una entrevista, de hecho, en uno de nuestros videos de uno de nuestros videoblogs cuando estuvimos en Sevilla. Tienen ahí la entrevista a James McNicholas, Gunner Blog, el que ha escrito todo este artículo de The Athletic y con quien mantenemos cierto contacto. Es uno de los periodistas que más admiro, aunque hay que decir que en este artículo la verdad es que hay mucha especulación, hay mucho recopilación de información más que de novedades. Y bueno, una de las novedades podría ser que el Arsenal no tiene definido a Declan Rice como un 8 o como un 6. Yo la tengo más clara, el Arsenal lo tiene súper definido. El Arsenal tiene a Declan Rice como un 8, es decir, como un interior, que es donde mejor ha rendido. Sabemos muy bien que las prestaciones para Declan Rice en la posición de 6 no son lo suficiente para el estilo, para la forma de juego del Arsenal. De ahí que ha tenido que llegar Jorginho para cubrir ese puesto mientras Partey no estaba, y que cuando Partey llegara hubiera sido más aún relevante su presencia y la soltura de Declan Rice destacar aún más. El tema también va a depender sobre la continuidad de Zinchenko, porque Zinchenko es el armador que puede ingresar a esa posición para construir, y es difícil que se vayan Zinchenko y Partey en el mismo mercado. Recuerden, el Arsenal está escuchando ofertas por Zinchenko y por Thomas Partey también estaría escuchando ofertas, aunque su valoración es definitivamente diferente entre uno y el otro. Bueno, según el artículo de James McNicholas, dice que Declan Rice aún no ha sido definido, su posición no está definida, y que a partir de ahí el Arsenal definiría también su postura en el mercado de fichajes, si van más por un jugador tipo 8, más por un jugador tipo 6. Yo creo que aquí no están haciendo la lectura correcta, en todo caso, el periodista, el colega, porque considero que Declan Rice es visto como un 8 y como un 6, no como un 8 o como un 6 determinado y fijo. Arteta lo último que quiere es posiciones fijas, aunque por supuesto, si hay jugadores que lo hacen espectacular en esa posición, no los tienes por qué mover. ¿Por qué vas a mover a Magalhães? ¿Lo vas a poner de lateral? ¿Para qué? ¿Para qué vas a poner a Saliba de centrocampista? ¿Para qué? ¿Para qué vas a poner a Odegaard de extremo de izquierdo? ¿Para qué? Hay posiciones que ya están totalmente cubiertas, pero en el caso de Declan Rice creo que Arteta claramente lo vio como un reemplazo de Granit Xhaka, como un upgrade, como un subidón, como una subida de nivel a lo que nos ofrecía el suizo hasta la temporada antepasada, ya a estas alturas. Así que eso es lo más importante para mí de este artículo, y a partir de ahí vamos a ver los nombres que empieza a soltar para el medio campo. Y ayer hablamos de Douglas Luiz, hoy hablamos de Bruno Guimaraes, donde no solamente James McNicholas, sino también Ben Jacobs en su informativo señalaba que Bruno Guimaraes está muy pero muy lejos del Arsenal mientras esa cifra de 100 millones se mantenga, por más que haya cláusula de rescisión.
pagada, que se pueda pagar en 3 cuotas. El Arsenal simplemente no considera que Bruno Guimaraes valga los 100 millones que en algún momento estuvo dispuesto a pagar sin ningún tipo de reparos por Declan Rice. Eso lo hemos mencionado hasta el hartazgo, lo vuelven a mencionar Ben Jacobs, lo vuelve a mencionar James McNicholas. El Arsenal no valora a Bruno Guimaraes como un jugador de 100 millones de libras y no está dispuesto a pagar eso, y mucho menos los 170 que espera recibir el conjunto de las Urracas por Alexander Isak. Así que esa es la situación ahora mismo. ¿Qué club sí está dispuesto a pagar? ¿Cuál crees? El Manchester City, pues hermano, ¿cuál otro club va a pagar sin ningún tipo de reparos? Compraron a Mateus Nunes, no sirvió, no importa. Kovacic no sirvió, no importa. Calvin Phillips no sirvió, no importa. El próximo mercado ya veremos. Bruno Guimaraes 100 millones en 3 cuotas encima le alivian la vida. Ahora, Bruno Guimaraes no está tan convencido de querer unirse al equipo de Guardiola en la medida de la situación de los 115 cargos que aún no está resuelta. Así que, y mira, hasta Guimaraes te está rechazando Guardiola. Bueno, en todo caso, el Manchester City sí estaría dispuesto a pagar esos 100 millones, aunque también está dispuesto o preferiría negociar la reducción de esa tarifa. El Arsenal se interesaría en la medida de que esa cifra baje significativamente, lo cual el Newcastle no está dispuesto a hacer. Incluso cuando venza la cláusula de rescisión, esta que puso Bruno Guimaraes con sus agentes y que es totalmente favorable para él, incluso si es que termina la cláusula, si se vence la cláusula de rescisión, el Newcastle aún así estaría esperando la misma cifra por el jugador. Un poco menos tal vez, pero estaría esperando la misma cifra. Esto sí, con las cuotas ya sería cuestión de acuerdo y negociación con el club que lo quiera comprar. Sigamos con la información. Más centrocampistas. Otro nombre del cual han estado hablando mucho acá, y James McNicholas también lo menciona, es Joao Neves, jugador del Benfica, que como saben ha estado en el radar de muchos clubes, no solamente del Arsenal, sino de varios clubes. Es una de las sensaciones últimamente, bastante joven, un jugador con mucha proyección, y esa es la palabra clave, proyección. No es una realidad, al menos para mí no lo es. Hemos traído ya jugadores del Benfica, Nuno Tavares llegó de ahí, llegó del Benfica también Darwin Núñez, llegó Enzo Fernández. Muchachos, el fútbol portugués puede tener mucho talento, pero el Arsenal ya no está en ese nivel de ir a reclutar futbolistas promesas portugueses que puedan rendir más adelante en el futuro, y hay que pagar 100 millones. El Arsenal no valora a Joao Neves en el precio que está valorando el Benfica. Ya sabemos lo difícil que es negociar con los clubes portugueses, que son conscientes y saben muy bien cuál es su rol de vendedores, y como tales tratan de maximizar en la mayor posibilidad las ganancias, la utilidad de jugadores como en este caso Joao Neves. Es solamente uno en el radar, no es un jugador que esté dentro de los favoritos para hallar en este mercado. No hay mayor informe, mayor avance. Acá tampoco lo hemos tratado porque simplemente es eso lo que sucede. Hay un interés como lo tiene el Manchester United, como lo tiene el Liverpool y como lo tienen varios otros clubes también en la Premier League y fuera de la Premier League. Sigamos con la información para hablar ahora de Martín Zubimendi, otro perfil. Según el reporte de James McNicholas, ven a Martín Zubimendi como un 6, es decir, como en la base del medio campo, de los centrocampistas, de ese triángulo. Yo lo veo como cualquier otra cosa menos como eso. Sinceramente, me parece tan lento, un ritmo tan letárgico para la Premier League. Me parece que no. En la Liga Española sí que juega muy retrasado. Pisa el borde del área, no llega a pisar el área rival con la constancia y frecuencia que pisa, por ejemplo, Declan Rice últimamente, Xhaka en su última etapa. No lo hace. Y es porque son interiores. Y es como dice bien cierto James McNicholas, es más utilizado como un 6 que como un 8. Pero literalmente realmente yo creo que como 8 mejor Zubimendi, que como 6 en la Premier League no daría la talla. Arteta es un admirador del jugador, sin embargo el reporte también señala algo que ya habíamos mencionado, y que bueno, lo había destacado el diario AS, y es que el jugador no quiere abandonar no solamente España, no quiere ni siquiera salir del País Vasco, no quiere salir de San Sebastián, no quiere abandonar la Real Sociedad. Yo no veo por qué insistir tanto en un jugador que está tan arraigado en su ciudad, en su tierra natal. Lo más probable es que sufra de homesick, de esta añoranza, ¿no? De extrañar a su hogar y que tarde o temprano termine volviendo a España porque no se adaptó.
poco complicada la situación de Martín Zubimendi y en lo personal a mí no es un jugador que me quite el sueño, sinceramente. Para el Arsenal no, te admito que para el Barcelona, quizás para, no sé, para el Fulham, un equipo que no necesite tanta exigencia y tanta presión como te va a demandar no solamente la grandeza del Arsenal, sino también la presión y la intensidad que supone Mikel Arteta. Aunque por supuesto Arteta sabe lo que hace, pero si no si hubiera querido realmente comprarlo en los mercados anteriores, hubiera ido más adelante. El jugador también, es cierto, ha manifestado su intención de quedarse. Y ahora es uno más de la lista. Nunca fue la prioridad, pero sí está dentro de la lista, junto a Joao Neves y junto a otros jugadores también como Douglas Luiz, que mencionamos ayer en el reporte. Amadou Onana sigue en esa línea, pero son jugadores muy diferentes todos y cada uno de ellos. Por eso es que esperamos ver cuál será realmente el deber del Arsenal para este mercado de fichajes. En cuanto al medio campo se habla, siempre lo mencionamos aquí: extremo, centrocampista, defensor central y eventualmente un lateral izquierdo si se llega a concretar alguna salida. Siempre lo mencionamos, y obviamente la situación del portería, que depende sobre todo de Ramsdale y de la renovación de Carvajal, pero eso son situaciones totalmente normales, ¿no? Pero en cambio son normales de intercambio, de sale uno, entra otro. En el caso del ataque, el Arsenal no necesita que salga ninguno, ya lo hemos mencionado, tiene una partida importante para hacer un fichaje fuerte este mercado, pero si quiere hacer un segundo fichaje fuerte, ahí sí que tendría que hacer un sacrificio de alguno de sus jugadores, ¿no? Y bueno, hablemos ahora de extremos. Este nombre seguramente muchos no lo tengan. Yo en lo especial no lo tengo en lo absoluto porque no me he visto ni un solo partido de la Liga Española del Girona. Ni uno solo. Por más que me han hablado bastante bonito del Girona, la verdad es que jamás me llamó la atención ver un solo partido de la filial del Manchester City. Si ya lo veo todas las 38 fechas en la Premier League, ¿por qué voy a estar viendo a la filial del City en España? Un asco, no. El Girona a mí me parece de verdad un asco, sinceramente. Disculpen la opinión adelantada, pero como saben, el Girona ahora podrá jugar Liga de Campeones y el Niza también podrá jugar Europa League junto con su club mayor, que es el Manchester United, y el City con el Girona. Una desgracia. De la UEFA nunca esperen absolutamente nada. Nada. Son la desgracia total. Así que el Manchester City... pero la UEFA nos ha absuelto. En primer lugar no los absolvió y en segundo lugar ya están viendo por qué están tan contentos cada vez que hablan de la UEFA, la UEFA, la UEFA. Porque les da la razón en todo lo que quieren. Y bueno... En todo caso, el Girona estaría buscando vender a algunos jugadores para poder cuadrar sus cuentas. El Manchester City, por supuesto, es el principal candidato para algunos de sus jugadores, pero el extremo ucraniano estaría en el radar del Arsenal. Se llama Víctor Tsiagankov. No lo he visto, insisto, no lo he visto. Prefiero que me digan en los comentarios qué les parece a aquellos que hayan apreciado el fútbol del Girona en esta temporada que ha terminado y qué tan bueno podría ser para el Arsenal. Es versátil, llega por banda, le gusta meterse ingresar por el centro. No sé, se asocia bien, suele hacer permutas, intercambios con el delantero central, hace el ida y vuelta que necesita el Arsenal. Ayúdeme un poquito, voy a empezar a ver videos porque la verdad es que recién del informe del día de hoy me he enterado que existe un tal Víctor Tsigankov. Lo siento hermano, no veo, no consumo la Liga Española. Bueno, sigamos con la información. Es un jugador que está dentro de la lista del Arsenal, pero este sí lo conozco un poco más. Nico Williams, jugador que podría llegar también al Arsenal y que sí ha estado en el radar en los mercados anteriores, pero por supuesto el precio era un poco el inconveniente y también la indecisión del jugador de si abandonar o no abandonar. En este caso el jugador sí ya está más decidido a salir y dar el siguiente paso y le gustaría ir a la Premier League. Es consciente de que en la Premier League el nivel es superior, pero le gustaría probar en la Premier League, así que el conjunto del Athletic tendría que evaluar, por supuesto, la continuidad y ponerle una cifra, un precio a Nico Williams. Más allá no se ha hablado, el reporte no da más señalamientos o detalles sobre el avance o la cercanía que podría tener con Nico Williams el Arsenal. Bueno, antes de pasar a Jorrel Hato y otros nombres, vamos a hablar de Pedro Neto, que también aparece en la lista. Yo simplemente no lo incluyo porque es un jugador que en el Arsenal ha perdido gran prioridad. Ya cayó totalmente en su escala de jerarquía, en su escala jerárquica. Y no es para nada uno de los jugadores más atractivos ahora mismo para Edu y para Arteta
evidentemente por las lesiones. Ayer estuvimos viendo precisamente eso en las noticias Gunners de ayer, en la sección de comentarios, seguimos informando, analizando, así que al final vemos comentarios más, y ahí hablábamos de Neto, que se había perdido literalmente 52 partidos en una temporada y media. En la última que se ha perdido 20 partidos. Para mí es un no rotundo. Esta es mi opinión. Para Arteta no sé si será un no rotundo, pero para mí es un no rotundo. Lo que no es un no rotundo es un sí, es que te hagas miembro del paquete Conexión Total para que no te pierdas ni uno solo de los partidos de la Copa América, de la Euro, de los Juegos Olímpicos, todas las disciplinas. Podrás disfrutarla en el paquete Conexión Total y puedes probarla desde la demo gratis escribiéndome a arsenalinteractivo@gmail.com para poder mandarte la demo con tu usuario y puedas utilizarla y probarla y darte cuenta qué es lo que necesitas para cancelar ya todas tus demás cuentas de Netflix, HBO, Amazon Prime y solamente te quedes con la del paquete Conexión Total. Escríbeme a arsenalinteractivo@gmail.com. Y ahora sí, hablemos de los posibles reemplazos para laterales izquierdos o defensores. Y en este caso... Uy, ¿qué pasó? Y en este caso hablamos de Jorrel Hato. Aquí hay una información bastante importante que mencionar. Y es que, según James McNicholas, Jorrel Hato evidentemente se hace más difícil después de que el Arsenal en el mercado anterior intentara ir por él, pero aún así el jugador decidió renovar. Hay que hacer una aclaración. En el caso de Jorrel Hato, el jugador tenía que renovar con el Ajax y el Arsenal nunca le dijo al jugador no renueves que yo te compro, no renueves que yo te compro. Nunca se lo dijo. Y eso el Ajax lo agradeció, lo valoró, lo tomó en cuenta, sabe y es consciente que nunca hizo ningún tipo de maniobra ilícita, porque el tapping, así se le llama, el estar presionándole, llamándole, hincándole constantemente al jugador, vente para acá, sin permiso y consentimiento del club, evidentemente eso está prohibido. El Arsenal evitó por todos lados, ya lo ha hecho, pero en el caso de Jorrel Hato no lo hizo en lo absoluto, y le dijo, incluso si renuevas, seguiremos interesados en ti. De ahí es que el interés se mantenga desde el mercado anterior, a pesar de que hubo una renovación de contrato, y podría reavivarse ese interés en este mercado de fichajes en la medida de las continuidades de algunos jugadores, como en el caso de Alexander Zinchenko, que podría salir, o el mismo Jakub Kiwior, que tiene candidatos y el Arsenal podría valorar una salida. Y yo no descartaría el mismo Takehiro Tomiyasu, que por más que le guste el Arsenal, su contrato no ha sido renovado como para que se quede toda la vida, sino para que se mantenga el valor. Su contrato no es hasta el 2030, es hasta el 2027, nomás si no me equivoco. Acaba pronto. O 2026, creo que es medio raro la renovación de Takehiro Tomiyasu. 26-27 termina, si no me equivoco. Bueno, así que Jorrel Hato no está cerrada la puerta, por más que haya renovado la puerta, con Jorrel Hato no está cerrada. El Arsenal ha sido consciente de eso y el Ajax con el Arsenal ahora tienen una muy buena relación precisamente por este tipo de actitudes, por la situación que atravesaron con Lisandro Martínez y fueron bastante claros, hasta aquí nomás llegamos, nosotros no queremos intervenir más, no queremos más problemas. Lo mismo con Jordan Timber, avanzaron tranquilos, el jugador fue consciente y claro, le dijo yo quiero ir al Arsenal, por favor ya no molesten más, no suban más. El Arsenal habló con el Ajax, le pidió permiso para poder ir ya a atacar a Jordan Timber y fue todo muy bien. Así que con el Ajax se podría hacer negocios otra vez. Ahora, no creo que quieran dejar a Jorrel Hato. Bueno, así llegamos al final y empezamos a hablar un poquito de otros temas. Y es que vamos a leer ahora sus comentarios. Sus comentarios siempre también tenemos más amplitud de información. A ver, empezamos con Néstor, que nos dice: Jan, gracias por la información confiable como siempre y oportuna. Yo les agradezco, muchachos, de verdad les agradezco. La información que traemos aquí es A1. A1, no bajo, no vamos a bajar nunca los estándares de informativos aquí en Arsenal Interactivo, nunca. Podemos molestar y reírnos y chacotear y hacer mofa en cualquier otro espacio, pero cuando se trata de informar, información A1. Tengo una inquietud con respecto a la valoración de nuestros jugadores, porque siempre que vamos por uno, todos valen más de 50, pero cada vez que vamos a vender a uno los nuestros, entonces sí debemos pensar que valen 20-25. Smith Rowe, Nketiah, Nelson, todos son jóvenes, son jugadores del Arsenal, ¿por qué una valoración tan baja? Yo creo que es clara la respuesta. El Arsenal ya en algún momento fue por jugadores de 20-25 millones, antes fue por jugadores solamente cedidos porque no podía comprar. Es así, el Arsenal ha pasado por varias etapas, ya pasó esa etapa de comprar y conformarse con jugadores de 20-25. Y tiene en su plantilla jugadores de 20 y 25 millones, de los cuales tiene que deshacerse.
¿Por qué? Porque ahora el Arsenal está pensando en jugadores de 100 millones, de 80 millones, de 170 millones. Esos son los jugadores que ahora necesita el Arsenal. No que es un capricho, los necesita. Porque el Manchester City tiene esos jugadores. Es muy sencillo, amigo, es muy sencillo. El Arsenal compra jugadores al precio que considera justos en ese momento. Porque considera que los va a valorizar. O que valen por lo menos lo que están pagando. Por Benjamin White se pagó 50 millones. El Brighton sabía de todo el potencial de ese jugador. Y además estaba de candidato el Manchester City. Obviamente hay que pagar. Declan Rice, otra vez la misma situación. El Manchester City. Kai Havertz, jugador que viene directamente desde el Chelsea. Hay que pagar. Has ganado Champions, tiene mundiales, tiene euros. Hay que pagar. Es la realidad, la triste realidad. ¿Por qué los nuestros son más baratos? ¿Han ganado alguna Champions? ¿Han ganado alguna Premier? ¿Son titulares indiscutibles por lo menos en el equipo? Los que vendemos son los descartes, muchachos. Los jugadores con los que ya no cuenta Arteta. Ahora, cuando alguien quiere venir por Bukayo Saka, ¿tú crees que lo vamos a vender a 20 millones? Es imposible. Vamos a pedir 200 millones de ahí para arriba. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que vendamos caro? Pues vendemos a los que queremos. Vendamos a Declan Rice. Vendamos a Odegaard. Vendamos a Saka. ¿No quieres vender a ellos? Pues vende el resto. Pero no valen lo que quieres. No vale 50 millones, no vale Emile Smith Rowe. Con suerte, como lo mencionábamos ayer, estuvimos haciendo en el directo, en el podcast de La Peña, que ya saben queda grabado solo para miembros. Con suerte, espero recibir unos 15, 20 con toda la furia. Con toda la furia. 15 con variables de 5 más. Estoy exagerando tal vez. Espero haber aclarado tu duda, Néstor, querido. Un saludo. Sigamos. Tatis dice, buen inicio de semana, gracias. Y llega un jugador como, creo que si se va al Emily y llega un jugador como Trossard o Havertz que den resultados dentro del campo a corto plazo, nosotros los fans sabemos entender que era lo mejor por el club y el crecimiento del proyecto de Mikel. Yo creo que no puede estar condicionada el apoyo, la comprensión hacia los jugadores nuevos que llegan al éxito. Tú estás mencionando que si rinden como Trossard o como Havertz, vamos a saber comprender. Y si no rinden como Trossard y Havertz, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? No estoy diciendo que sea tu caso, Diego, pero ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Vamos como hicimos contra Havertz. De hecho, no sé por qué mencionas a Havertz. A Havertz nadie lo comprendió. A Havertz nadie lo comprendió y no fue a corto plazo. A corto plazo, bueno, sí fue a corto plazo, no fue inmediato, pero fue a corto plazo. Pero se le odió mucho tiempo, mucha gente lo odió demasiado. Así que no sé, yo creo que no debería estar condicionado el apoyo, la comprensión, la confianza a los fichajes de Du y Arteta a que rindan o que no rindan. Pueden fallar. El mercado de fichajes anterior no fallaron en lo absoluto. La lesión es una muy mala suerte, muy mala fortuna. La de Timber me refiero. Todo lo demás fue un éxito. Todo lo demás fue un éxito. La contratación de Zinchenko y Jesús fue un éxito porque nos ayudó a dar el salto hacia adelante. La de Kiber fue un éxito porque cubrió una posición importante, hasta 2. La de Trossard fue un éxito porque llegó a apoyar, Jorginho a apoyar directamente. Han sido un éxito. ¿Por qué? A ver, Emile Smith Rowe, ¿qué cosa estoy perdiendo si se va Emile Smith Rowe? No pierdo nada, hermano. Literalmente en los 2 últimos años no ha aportado prácticamente nada. No quiero decir nada, pero prácticamente nada. ¿Qué es lo que pierdo? Yo en lo personal no siento que pierdo más allá del corazón, del dolor, de lo sentimental. No pierdo fútbol en el Arsenal. ¿Cómo no vas a perder fútbol si es un talentazo, hermano? El talento lo quiero ver en el campo, no en la enfermería. Así que bueno, esa es mi opinión. Creo que hay que apoyar a los jugadores desde que llegan, desde el minuto 1. Hay que estar con ellos y comprender. Desde el minuto 1, no estar esperando explicaciones. No se lo mereció Ramsdale, no se lo mereció Ramsdale. Te odio, Raya, por haberle quitado el puesto a Ramsdale. Yo no voy a subirme definitivamente a ese barco donde tenemos que odiar al que llegó a reemplazar a Emile Smith Rowe, en definitiva. Gracias, Diego. Fabián, Jan, tengo entendido que el Arsenal está mirando con buenos ojos a Mbeumo del Brentford como competencia Saka. Yo no tengo esa información. La información que tengo es que el Liverpool está muy interesado en Bryan Mbeumo y me parece un jugador que le cuadra mucho más al Liverpool de lo que le puede cuadrar al Arsenal. Un jugador demasiado ya veterano tal vez para el perfil que está buscando el Arsenal y con una experiencia que no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Con un desarrollo, un desenvolvimiento que no ha sido lo suficientemente constante y poderoso como para que tú digas, él es el que quiero. Al menos eso es la información que tengo. El Arsenal a Bryan Mbeumo no lo estaba viendo. Sí sé que a Ivan Toney, pero a Bryan Mbeumo no hay. La próxima negociación con el Brentford será
el fichaje de David Raya. Hay otros clubes que sí están más interesados en el camerunés, que es otro de los detalles que el Arsenal está valorando para fichar. No quiere ya más africanos ni asiáticos. Sigamos. Luis, me encantaría que Emile Smith Rowe saliera con una sesión por una temporada. Es un jugador que necesita minutos para seguir desarrollándose y tiene muchísimo talento. ¿Qué posibilidades hay? El Arsenal quiere venta y de eso vamos a estar hablando más tarde en el podcast de La Peña porque hay información relacionada, por supuesto, a Emilio. Es una información que tenemos que comentarla y que lamentablemente está cada vez más cerca de salir que de quedarse. El Arsenal es consciente de la situación. Y es la verdad, muchachos, con el corazón en la mano no podemos tomar decisiones sino con la cabeza siempre. Y así llegamos al final, recordándote que tienes el enlace a la tienda en la descripción del video para que puedas comprar tus camisetas retro de la temporada, de porteros, camisetas manga larga, manga corta, shorts, chandals. Con el código Arsenal tienes un 10% de descuento adicional. Gracias por vernos, seguimos informando, nos vamos a Noticias Premier para continuar con el informativo, luego también con el podcast de La Peña y luego con el noticiero Premier al día en Premier Interactiva. Así que empezamos, vamos con todo, voy un poco tarde, pero seguimos de todas maneras cumpliendo con la programación. Nos vemos, adiós.